Bienvenidos a esta serie de clases de membresía de la Iglesia Bautista Gracia. Hoy nos toca la segunda clase, nuestra identidad. Y la pregunta que está delante de nosotros es, ¿qué es la Iglesia? En el Nuevo Testamento, el término en español que describe al pueblo de Dios es la palabra Iglesia. Y se usa para describir tanto una congregación local como el grupo de todos los creyentes en todo lugar. Dios siempre se ha identificado con un grupo específico de personas a las cuales Él les llama para seguirle y para que se identifiquen con Él. En el Antiguo Testamento, ese grupo fue la nación de Israel. Hoy, el pueblo de Dios incluye a todos los que han sido salvos por fe en Jesucristo. La Iglesia universal se organiza y se reúne en iglesias locales. Pero, ¿por qué la Iglesia? El pastor Mark Dever nos da una primera respuesta a esta pregunta cuando dice así: fundamentalmente, Dios quiere que la iglesia local sea una muestra corporativa de su gloria y sabiduría, tanto para los incrédulos, para los poderes espirituales invisibles. Por ejemplo, Jesús en Juan 13:35 les da a sus discípulos el mandamiento de amarse uno al otro. Él dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Es decir, el amor entre los creyentes es una muestra de la gloria de Dios al mundo en general. Cuando en una iglesia hay cristianos amándose uno al otro, eso testifica de la sabiduría de Dios y de la gloria de Dios a los que están afuera. Pablo también añade algo que normalmente no lo pensamos, pero es bastante clave. En Efesios 3, del 10 al 11, Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que Pablo está explicando es que la iglesia, un cuerpo unido de creyentes de distintos trasfondos y con distintas personalidades, testifica aún a los poderes invisibles que Dios es tan sabio y glorioso que pudo crear una entidad tan maravillosa como la iglesia. En el mundo, cuando se reúnen grupos, normalmente buscan a los suyos, a los que son compatibles. Y Dios une a gente de una multitud de trasfondos, y esto testifica a su gloria y su sabiduría. Ahora, hay dos contrastes que nos ayudan a entender la naturaleza de la iglesia. El primer contraste lo expreso de esta forma: la iglesia es tanto una estructura enfocada en Dios como una estructura enfocada hacia afuera. Aquí quiero citar otra vez al pastor Mark Dever. Él dice: la estructura que estamos construyendo entonces está fundamentalmente centrada en Dios, diseñada para mostrar las glorias del carácter de Dios y la verdad de su evangelio. Es también una estructura enfocada hacia afuera, pero incluso en su enfoque hacia afuera está centrada en Dios, ya que miramos hacia afuera con el propósito de proclamar el carácter de Dios y el evangelio a todas las naciones, para reunir más adoradores para Él y así magnificar su gloria. Enfocada hacia Dios y hacia afuera, pero hacia afuera aún incluye el aspecto de que queremos testificar a los que están afuera o fuera de la iglesia que Dios es glorioso, que Él merece nuestra alabanza y nuestra gloria, y así invitando a otros a que vengan a participar en esta adoración de nuestro Creador. El segundo contraste es que la iglesia es tanto un organismo como una organización. ¿Qué de esto de un organismo? Jesús en Marcos capítulo 4 dijo que el reino de Dios es como una semilla que es plantada y después se esparce y crece, y el sembrador no tiene idea cómo sucede. Él simplemente pone la semilla y duerme, se levanta, duerme, se levanta, y Dios hace crecer para que produzca fruto. En Juan capítulo 3,
Jesús usa el viento como una ilustración para explicar al fariseo Nicodemo que el Espíritu se mueve en los corazones produciendo una vida nueva y nadie puede explicar cómo sucede. Nadie puede explicar cómo el reino de Dios está creciendo. Dios lo hace crecer y está creciendo ahora. Es la iglesia, principalmente digo, un organismo. Dios está detrás de ello produciendo el crecimiento espiritual en las vidas de las personas. Pero es también como contraste, vemos que es no solo un organismo, sino también una organización. Por ejemplo, la iglesia tiene pastores y diáconos, tiene miembros con una organización suficientemente capaz de disciplinar a sus miembros, expulsándolos de la iglesia si fuera necesario. Pienso en 1 Corintios 5, donde Pablo le dice a los creyentes ahí de la iglesia en Corinto que deben expulsar a un hermano que está viviendo en pecado y no quiere arrepentirse. Hubo suficiente estructura ahí para saber quiénes son de la iglesia y quiénes no son. En Hechos, por ejemplo, capítulo 6, la primera iglesia estableció una organización para cuidar de las necesidades de los pobres. Hubo cierto nivel de organización para poder cumplir con ese propósito de la iglesia local. En la Iglesia Bautista Gracia deseamos vivir en ese balance. Somos una organización y queremos trabajar con una estructura suficientemente fuerte para poder cumplir bien con los propósitos de nuestra iglesia. Pero queremos siempre confiar en que la obra es de Dios, que la iglesia es un organismo, es una vida que Dios produce y descansamos en que Él va a cumplir sus propósitos para su iglesia. En el Nuevo Testamento hay varias descripciones y cuadros de la iglesia. Normalmente se encuentran en forma de analogías. Quiero darles algunos. Por ejemplo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta descripción de la iglesia es una de las más comunes. Y con esta analogía, Pablo enfatiza tanto la unidad del cuerpo como la individualidad de cada miembro. Cristo es la cabeza del cuerpo y cada miembro del cuerpo participa según los dones espirituales que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo. También otra descripción de la iglesia es que es el templo de Dios. En las Escrituras, a la iglesia se le refiere como el templo de Dios. Cada miembro es una piedra y nuestro Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Y con esta analogía, vemos que la iglesia es la morada de Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, mora en cada creyente y también en la iglesia corporal. Una tercera descripción es que la iglesia es la esposa de Cristo. Con esta analogía tenemos un énfasis en el amor de Cristo para su iglesia. También vemos la responsabilidad de la iglesia de mantenerse pura y sin mancha para su esposo, el Señor Jesucristo. Otra descripción es que la iglesia es el rebaño de Dios. La iglesia, el rebaño, Cristo, el pastor. Como un pastor de ovejas, nosotros siendo las ovejas espirituales. Y con esta analogía recordamos el cuidado tierno y amoroso que Jesús tiene para su rebaño. Jesús alimenta, guía y protege sus ovejas. Ahora, todas estas imágenes o analogías indican una relación extremadamente íntima entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. No solo somos instruidos por estas analogías de la necesidad absoluta de la iglesia de Jesús, sino también de su gran interés y preocupación y cuidado por su iglesia también. En resumen, la iglesia es vitalmente importante para nosotros porque es de vital importancia para Dios. La iglesia no es una invención del hombre. Dios lo ha inventado, ha puesto a Jesucristo como el pastor del rebaño. Y estas analogías nos indican que el creyente no es solo un asistente de la iglesia, sino que cada creyente es una parte integral de ella. Hay algunos elementos esenciales que definen a la iglesia local
quiero mencionar 5 y dar unas explicaciones breves aquí. Una iglesia local, 1, se reúne regularmente para rendir adoración a Dios. Permíteme citar 2 textos bíblicos aquí. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un llamado aquí del autor de Hebreos a que no dejemos de reunirnos. Necesitamos constantemente estar en esta comunión que la iglesia local ofrece. Cito aquí a Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uno puede cantar solo, pero hay una adoración verdadera, emocional que uno siente, experimenta cuando en la iglesia, con la iglesia reunida, uno canta los himnos, los salmos, los cánticos espirituales. Otro elemento esencial que define la iglesia local es que usa bien la palabra de Dios. Por ejemplo, Lucas en el libro de los Hechos, definiendo ahí en los primeros capítulos cómo es la iglesia o cómo era en los primeros tiempos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, Lucas define que desde el principio un enfoque principal de la iglesia local es la doctrina, la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Pablo dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un tercer elemento esencial que define a la iglesia local es que la iglesia practica las 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena del Señor. Otra vez aquí Lucas en Hechos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En todo el Nuevo Testamento vemos que uno se convierte a Cristo y de ahí es bautizado como testimonio externo de lo que internamente Dios ha hecho en salvar a esa persona. Pablo dice en 1 Corintios 11, 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Por eso, en la Iglesia Bautista Gracia, con bastante frecuencia, queremos recordar la muerte de Cristo y su resurrección, específicamente participando en esta ordenanza, la Cena del Señor. Un cuarto elemento esencial en cuanto a lo que define a la iglesia local es que la iglesia local prioriza el liderazgo y el servicio a través del establecimiento y la función de los oficios bíblicos. Entre 1 Timoteo y también la carta de Pablo a Tito, vemos ahí una lista de requisitos para los pastores y para los diáconos. Y te animo a que tomes un tiempo para leer esos textos, viendo lo que Dios espera de los pastores y de los diáconos. Un quinto elemento esencial que define la iglesia local es que la iglesia practica la edificación mutua y el compañerismo entre sus miembros en un ambiente que es fomentado intencionalmente. Por ejemplo, vemos en Hechos 2 otra vez, dice, y perseveraban en, y ahí dice, la comunión unos con otros. Es decir, hubo intencionalmente una prioridad de comunión cristocéntrica, la comunión unos con otros. En Hebreos, otra vez vemos, y considerémonos
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, etc. Es decir, nos reunimos con el fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. En nuestra iglesia, ¿cómo podemos hacer lo que el Nuevo Testamento instruye tocante a lo que la iglesia debe ser? Bueno, principalmente por medio de 2 reuniones. Tenemos todos los domingos una reunión central, el servicio central de la Iglesia Bautista Gracia. Aquí nos reunimos para celebrar el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos reunimos para adoración, para leer las Escrituras, para someternos a la prédica y la enseñanza de la palabra de Dios, para participar en las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, y para disfrutar la comunión entre los creyentes. La otra reunión que semanalmente tenemos es en grupos pequeños durante la semana. Para que la Iglesia Bautista Gracia sea una iglesia saludable, creemos que es importante proveer oportunidades durante la semana para instrucción mutua en la palabra, para el cuidado espiritual entre creyentes y para proclamar el Evangelio también, y para discipular a otros a que aprendan a practicar los hábitos necesarios para la vida cristiana. Participando cada semana en estas 2 reuniones, esperamos que seas parte integral de la Iglesia Bautista en Gracia.